19. Y ahí el Señor nos da una lección a todos de lo que es el matrimonio. Mateo 19, del versículo 3 al 11. Vamos a ver lo que dicen los hombres que es el matrimonio, lo que dice Dios que es el matrimonio. Mateo 19, versículo 3 al 11, dice la palabra: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Vamos a ver 4 enseñanzas. La primera se llama así lo hicieron los hombres. La segunda se llama papi lo hizo así. La tercera, la voluntad de Dios. Y por último vamos a ver el pegamento de Dios. Y empezamos con la primera: así lo hicieron los hombres. La gente, todos nosotros, cristianos y no cristianos, siempre tenemos ideas preconcebidas de cómo son las cosas. Y del matrimonio nadie se escapa. Unos piensan una cosa y otros piensan de una manera. Unos dicen: solo estos se pueden casar, los demás no. Y otros dicen: no, todos podemos casarnos y como nos dé la gana. Ideas preconcebidas que tenemos de cosas que hemos oído y visto, sobre todo ahora que tenemos tanto que ver. Y en el tiempo de Jesús la cosa era muy parecida. La gente estaba llena de ideas preconcebidas de lo que era el matrimonio, y con esas ideas aquí metidas en su mente se acercan al Señor y le preguntan. Versículo 3: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hoy algunos se acercarían al Señor y le preguntarían: ¿es lícito al hombre casarse con el hombre? Es lo mismo, ideas preconcebidas, pero con la actitud de que preguntan como diciendo: sí se puede, con esa arrogancia. La pregunta de los fariseos es sobre el divorcio, y así la entienden muchos, pero Jesús agarra esa pregunta y le da vuelta y empieza a hablar no del divorcio, sino del matrimonio. ¿Podemos hacer con la mujer como a nosotros nos dé la gana? Es la pregunta que están haciendo. Y noten la dureza de corazón de estas personas. Se acercan al Rey de Reyes para preguntar eso, debiendo más bien haber preguntado: Señor, ¿cómo hacemos
para fortalecer nuestro matrimonio y que nuestra casa sea una casa llena de paz y de amor. Y más bien lo que preguntan es, ¿cómo hago para echar a la mujer? Dureza del corazón. Ahora, nosotros hemos aprendido, sobre todo los que hemos venido a los cursos de Biblia, que para acercarse a un texto uno tiene que conocer más o menos lo que estaba pasando en la época en la cual Jesús dijo esas cosas, para poder entender qué es lo que está pasando. Y en el tiempo de Jesús, hace 2000 años, la gente dividía su opinión del matrimonio en la opinión de dos rabinos muy famosos. Uno se llamaba Hillel, lo voy a pronunciar así, no importa, Hillel, y el otro se llamaba Shammai. Unos iban con Hillel y otros iban con Shammai. Eran los más famosos que había. Shammai enseñaba que la Biblia decía, y lo repito, enseñaba que la Biblia decía que solo si había infidelidad de la esposa podía ser repudiada. Eso enseñaba Shammai. Y unos pocos iban con él. Hillel enseñaba que la Biblia decía que cualquier cosa que desagradara al hombre era motivo suficiente para poder echar a la mujer y conseguirse otra. Y mucha gente iba con él. Y llegaban a los extremos de que, por ejemplo, y es verídico, si el marido se sentaba a almorzar y la comida estaba fría, era causa suficiente para echarla. ¿Qué les parece? O si hoy me aplancharon el pantalón y el quiebre no quedó como a mí me gusta, es causa suficiente para echar a la mujer. En esos términos era la dureza. Y unos iban con el que decía una cosa y otros iban con el que decía una cosa. ¿Se imagina un matrimonio viviendo de esa forma? Que uno, por el error más pequeñito, hoy se me olvidó servirle el desayuno a mi esposa con una rosa, y como se me olvidó, me echaron toda la ropa tirada en la acera. O al revés. Esta vez sí puedo decir, porque la última vez dije, hoy no está mi esposa aquí, hoy sí está. Y es que el papá de Iliana era, bueno, conozco a muchos hombres que son así, y ese ejemplo lo conté, que decía, Dora, café, Dora la esposa, y él sentado en la mesa, a la mesa, y el café estaba aquí a la par, y la taza aquí. Lo único que tenía que hacer era echarse café en la taza. Y decía, Dora, café. Y si Dora no venía desde el patio donde estaba tendiendo ropa a servirle el café, se paraba, no tomaba café y se iba bravo para adentro. Y después no se le podía hablar, ¿verdad? Y yo digo, ¿cuántos, perdón la palabra, cuántos viejos majaderos no son así hoy en día? Discípulos de ese rabino que dice, por cualquier cosa que la mujer me desagrada, llévensela y tráiganme otra. Por eso los discípulos dicen, amén, si así es la cosa, mejor ni me caso. Ellos preguntaban de esa manera y casi preguntaban diciéndole al Señor, ¿verdad que la ley nos respalda? Eran bandidos, porque se basaban en sí mismos. Para hacer esa pregunta, se basaban en lo que habían oído que otros decían que era el matrimonio, en eso se basaban en lo que ellos creían que decía la Biblia. Hoy diríamos, se basaban en lo que dice la Corte Interamericana de Justicia, que es el matrimonio.
o lo que dice la sala cuarta, que es o lo que dice en Facebook. Usted se mete a Facebook y pone matrimonio, taca, 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 y le sale todo lo que usted tiene que saber del matrimonio. Ellos se basaban en todo eso y llegan y le preguntan al Señor, versículo 3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entramos a la segunda enseñanza. Repito, lo que ellos estaban preguntando en el fondo es, ¿puedo hacer lo que a mí me da la gana en el matrimonio? Segunda enseñanza, papi, o así lo hizo papi. Porque Jesús le decía a nuestro Padre Celestial, papi. Abba Padre significa eso. Jesús no responde a los fariseos diciéndoles, bueno, yo creo que Igel tiene razón, pero Chamay también otro poco. Y lo que ustedes dicen, bueno, puede ser, ¿verdad? El tema es muy difícil y muy amplio. Jesús no responde de esa forma. Tampoco el Señor diría, bueno, los tiempos han cambiado mucho, ¿verdad? Con el matrimonio. No es lo mismo un matrimonio hace 2000 años que ahora. Y además con los pronunciamientos de la corte, eso también tiene su peso. El Señor ni antes ni ahora hubiera dado una respuesta de ese tipo, sino que Él se va, y ahora lo vamos a ver, directamente y pone el dedo sobre la llaga. Y dice cuál es el problema. Versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no han leído? Hasta ahí. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? No dice que el problema del matrimonio es este, o es esto, o es esto, sino que directamente va y dice, el problema del matrimonio es que ustedes no han leído la Biblia. El Señor se pone de pie y les dice, aquí el problema que tienen todos ustedes es que ninguno ha leído la Escritura. Así les dijo a los fariseos, ¿no habéis leído? Y el maestro de maestros, porque el Señor, me hace gracia cuando don Carlos me dice maestro, el maestro de maestros no solo les enseña sobre el matrimonio, sino que a la vez les da una lección de cómo hay que leer la Escritura. Y Él les dice, versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Gloria a Dios. Y los agarra a todos y se los lleva para el Antiguo Testamento, nosotros, y se los lleva para el libro de Génesis. No se pone a hablar de lo que dijo el rabino aquí, o lo que dijo el otro, lo que dice la corte, o lo que dice el asesor matrimonial, sino que los agarra y se los lleva, porque papi en un principio lo hizo de esta manera, se los llevó para Génesis, capítulo 1. Vamos, no pierdan Mateo, dejen por ahí marcado Mateo 19, y vamos a Génesis, que es donde nuestro Señor, el maestro de maestros, nos lleva para conocer del matrimonio. Génesis capítulo 1, en el puro principio, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra, y va a vacilar ya, si usted no encuentra Génesis, no está en nada. Y creó, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pasemos al capítulo 2, versículo 22, 2:22. Y de la costilla que
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Volvemos a Mateo capítulo 19. El Señor enseña 4 cosas que debe tener un matrimonio para que sea matrimonio bendecido por Dios. Porque también hay matrimonios que son matrimonios, pero que no son bendecidos por Dios. Si usted quiere saber cuáles son estas 4 cosas, le digo la primera. 1, versículo 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Número 1, lo primero que determina el Señor es quiénes pueden participar del matrimonio bendecido por Dios. ¿Quiénes son? Varón y hembra. Número 1, los creó iguales a semejanza de Dios, varón y hembra. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, sino que los dos somos iguales ante el Señor, varón y hembra. Número 1. El punto número 2, versículo número 5. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. El punto número 2 es que el hombre dejará su casa y se unirá a una mujer, a su mujer. De nuevo determina quiénes pueden participar del matrimonio que papi hizo en un principio, como dijo Jesús. La tercera cosa, versículo 6, así que no son ya más 2, sino una carne. La tercera cosa es que este hombre y esta mujer, por algo completamente sobrenatural que solo Dios lo puede permitir, dejan de ser 2 personas y son una sola carne. Y la cuarta cosa, que es, digamos, la más importante, dice, versículo 6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La cuarta cosa es que es Dios el que une a este hombre y a esta mujer. 4 cosas. Hombre y mujer, dejará el hombre su casa y se unirá a su mujer. El 2, el 3, los dos serán una sola carne. Y si tienen esos 3 requisitos, se presentan ante el Señor y el Señor los une en matrimonio. Aquí hay varios matrimonios. ¿Quién los unió a ustedes? ¿Los hombres? ¿El pastor? ¿O tal vez un sacerdote? ¿O Dios? En lo que a mí respecta, nos unió el Señor y somos una sola carne. Si usted cumple los 3 requisitos primeros y se presenta ante el Dios, Dios los une. Y el Señor dice, Jesús, porque así lo hizo papi en un principio, desde el Génesis hasta hoy, así lo hizo. Paso a la tercera enseñanza, su voluntad. Porque no podemos dejar de lado lo que está pasando desde hace rato con los matrimonios, no entre hombre y mujer, sino entre hombre y lo que quiera juntarse. En los cielos y en la tierra siempre se hace la voluntad de Dios. No hay donde esconderse.
en los cielos y en la tierra, siempre se hace la voluntad de Dios. Pero según los teólogos, yo estoy de acuerdo, hay dos tipos de voluntad de Dios. Una se llama la voluntad permisiva y la otra es la voluntad soberana. Hay voluntad permisiva y hay voluntad soberana. La voluntad permisiva de Dios es aquella que permite que pasen cosas buenas y pasen cosas malas. Pero Dios siempre tiene el control de todo. Por ejemplo, el mandamiento dice, no robarás. Pero si usted quiere, puede robar. Déjeme decirlo así, no hay ningún problema. Usted puede robar todo lo que quiera. Dios lo permite en su voluntad permisiva. Tarde o temprano vamos a dar cuentas de las cosas que hicimos en la voluntad permisiva de Dios. Que usted robe no significa que está bien, nada más porque Dios lo permite. Es que Dios lo permite en su voluntad permisiva. Ese es un ejemplo. Pero la voluntad soberana de Dios es diferente. En esta voluntad se hace la voluntad de Dios y punto. No hay para dónde agarrar. Les pongo un ejemplo. Estuve dándole vueltas. ¿Cuál ejemplo? ¿Sabe uno? Los días que están determinados de su vida aquí en la tierra. Dios determinó cuántos días va a vivir usted aquí en la tierra. Y por más que usted se esfuerce y se vacune contra el Zika y todo lo que usted quiera, sus días son tantos y se cumple. Es la voluntad soberana del Señor. No hay. Y por más que usted se esfuerce, no podrá añadir un codo a su estatura. Es la voluntad soberana de Dios. Y en esa voluntad, más bien permisiva, de Dios, es que los hombres pueden dejar su casa y juntarse no a su mujer, sino a otro hombre. Y no solo eso, para que no se nos pare el pelo, porque no les voy a decir nada nuevo, porque hay hombres que se han casado con el perro, o mujeres que se han casado y salen se casó con el